Damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Salazar, abogado, defensor de la familia Granda Mejía, es decir, de la familia de la niña Sofía Granda, que falleció en este caso de mala práctica médica que está siendo juzgado en esta ciudad. Cabe indicar que en nuestro noticiario de ayer habíamos invitado al doctor Felipe Rodríguez, la contraparte legal en este proceso. El doctor Rodríguez se excusó a última hora señalando que se encontraba en un viaje por vía terrestre. Hicimos el intento de reprogramar su entrevista, no recibimos una respuesta final del doctor Rodríguez, por lo que escuchamos solamente a una de las partes. Como antecedente, también debemos señalar que como medio de comunicación de ninguna manera nos consideramos jueces en este tema. Abrimos, sí, la posibilidad a las dos partes para exponer sus puntos de vista, y en este marco damos la bienvenida nuevamente al doctor Juan Carlos Salazar. Quisiéramos rogarle, doctor Salazar, ante todo, que nos ponga al tanto de cómo se encuentra este juicio, en qué parte del proceso se encuentra y cuáles son las expectativas con respecto a su continuación. Muchas gracias, Gustavo, y muy buenos días con usted y con todos quienes nos escuchan y nos ven. Siempre es un gusto poder compartir espacios con medios de comunicación que son serios y totalmente responsables como el suyo, y considero que la labor que ustedes tienen es la correcta frente incluso a el análisis que usted realiza. No son jueces y lo que hacen es informar a la sociedad respecto a lo que acá es. ¿Qué es lo que sucedió? Estamos dentro del proceso por mala práctica profesional respecto a una víctima mortal que fue la niña Sofía Granda. El día lunes y martes de esta semana se llevó a cabo la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Fiscalía General del Estado presentó su tesis acusatoria, consideró que existen elementos de convicción necesarios y determinantes para establecer la existencia material de la infracción del tipo penal de homicidio por mala práctica profesional agravado o calificado, porque también se evidencian acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas en la tesis de Fiscalía. Nosotros, como acusadores particulares, coadyuvamos esa tesis. Fiscalía presentó más de 50 elementos de convicción. Nosotros subrayamos y ponderamos 26 de esos 50 que considerábamos eran determinantes. La defensa rebatió aquello, pero creemos que la tesis de la acusación es extremadamente sólida y estamos confiados de que va a existir un auto de llamamiento a juicio, y este hecho va a pasar a la ulterior etapa, que sería ya el juzgamiento ante el Tribunal de Garantías Penales. Si bien no pudimos entrevistar al doctor Rodríguez, lo escuchamos en declaraciones a otro medio de comunicación, y en esencia lo que entendimos de estas declaraciones, doctor Salazar, es de que no se especifica concretamente por parte de la Fiscalía o de la parte acusadora en qué consistió la mala práctica médica, señalando en esencia que la niña tenía una malformación congénita que es con desconocimiento total del médico tratante, hoy acusado de mala práctica, no podía ser advertida en condiciones normales. Si podría usted aclararnos desde el otro lado, desde la Fiscalía y desde su representación como abogado de la familia, ¿en qué consiste la mala práctica de la que se le acusa al médico tratante, en este caso al doctor Juan Pablo Arias? Perfecto, y yo creo que es importante y la ciudadanía debe conocer qué es el hecho o cuál es el hecho. A ver, Sofía ingresa el 15 de noviembre del 2019 por un cuadro de amigdalitis en una casa de salud. Está internada hasta el día 18, el cuadro cede, el cuerpo de Sofía acepta todos los medicamentos. Sin embargo, se hace una interconsulta ya innecesaria en ese momento, y el médico otorrino, hoy procesado en la especie, decide realizar una amigdalectomía, es decir, extirpar amígdalas, en una valoración de menos de 10 minutos. Eso contado por la madre de Sofía, por Natalie. Incluso, a decir de Natalie en su versión, es el propio procesado quien insiste en realizar la operación, cuando una amigdalectomía es una operación electiva, cuando todos los médicos que han concurrido a rendir versiones así lo han sostenido. En el momento que se realiza la intervención quirúrgica, según la nota de anestesiología, a los 2 minutos de iniciada la intervención, que comienza a las 2 horas 20 minutos del 18 de noviembre del 2019, se secciona
la arteria carótida externa izquierda. Y en el parte operatorio, el médico procesado hoy anota algo y dice, se dio por una arteria carótida aberrante, es decir, a criterio de él, la arteria carótida irrigaba sangre de forma directa y pegada en la amígdala. Ese hecho tiene que ser corroborado. Y ese hecho no es corroborado por nadie, mi querido Gustavo. Es erróneo desde todo punto de vista decir que ese hecho se encuentra demostrado. Existen varias personas que están dentro del quirófano. Está el anestesiólogo, luego llaman a otro anestesiólogo más para intentar controlar el tema, luego llaman a un pediatra adicional, están enfermeras y demás, y nadie ve esa arteria carótida pegada a la amígdala. Más adelante, cuando se realiza la autopsia médico-legal, tampoco el médico legista observa una arteria pegada al lecho amigdalino. Es más, somos mucho más diligentes todavía y decimos, perfecto, señor médico legal, díganos la distancia aproximada que debe existir. Y él dice que la distancia entre la arteria y la amígdala es más o menos de 1 centímetro. Más adelante se realiza un análisis histopatológico con las muestras tomadas de la propia Casa de Salud y de Medicina Legal. Es decir, los histopatólogos trabajaron con las placas, tanto obtenidas en la Casa de Salud, donde fue intervenida Sofía, cuanto aquellas obtenidas ya luego del deceso de Sofía. Y sostiene en los médicos patólogos, en un informe pericial, que no existe un trayecto aberrante de la arteria carótida y que existe una distancia de 0.8 desde la arteria hacia la amígdala, concorde con lo que hubo de sostener el perito médico legal. Consecuentemente, no una mentira dicha 1000 veces puede convertirse en verdad. No existe carótida. Pero además de aquello, durante el análisis del proceso y en la tesis de Fiscalía General del Estado salieron otros temas relevantes desde todo punto de vista. Cuando se produce el sangrado profuso, por ejemplo, la niña pierde cerca de 1500 cc de sangre. Lo lógico, si es que es uno de los riesgos eventuales de una cirugía de amígdalas, un sangrado, porque eso consta en el presunto consentimiento informado, que uno de los riesgos posibles es el sangrado. Lo lógico es que la paciente se encuentre hemoclasificada, es decir, lo primero que debe saber el médico es cuál es el tipo de sangre de la paciente. Y obra del expediente elementos que recién la hemoclasifican a la paciente en mitad del evento quirúrgico, es decir, mientras está sangrando, recién la hemoclasifican para intentar reponer sangre. Realmente grave porque no se prevé aquello, y ese tema también es parte de una violación al deber objetivo de cuidado. El tiempo de reacción. ¿Cuál era la forma de controlar ese hecho? La forma de controlar ese hecho era a través de una cervicotomía, que es una operación externa, a fin de lograr, a través de esa cervicotomía, hacer un clampar la arteria carótida para corregir y lograr impedir el sangrado. El procesado es un especialista de cabeza y cuello. En teoría, él está capacitado para realizar esa operación y esa intervención de salvamento. Sin embargo, no lo hace. Y sin embargo, lo que refiere es que realiza una llamada a una persona que está fuera de la casa de salud para que venga a auxiliar. La ciencia no miente, mis queridos amigos y Gustavo, y este aparatito, el teléfono, nos delata, nos dice exactamente en qué momento estamos, qué hacemos y dónde nos encontramos. Ahora, doctor Según Salazar. termino Sí, con esto nada más. Siga. Según la nota de anestesiología, el tiempo de reacción del médico que es llamado para que venga a ayudar es de 10 minutos y el evento quirúrgico se da a los 2 minutos de iniciada la cirugía. Tenemos que la llamada que se realiza al médico al segundo para que realice la acción de salvamento es alrededor de 30 minutos después de iniciada la cirugía. Entonces, imagínense cuánto tiempo pasó hasta que se logre intentar corregir el hecho.
Le escucho ahora sí. Sí, doctor. Una de las consultas que le quería hacer a usted y tiene que ver con algunos elementos que ha presentado la defensa del doctor Arias, entre ellos uno relacionado al profesional que realizó la autopsia solicitada por la familia, y ellos aseguran que esta persona no es una persona titulada y que no tenía en este caso ni la certificación ni las competencias necesarias para realizar este tipo de actividad, digamos así, esta autopsia, y también se refieren a una serie de errores que encuentran en el informe, como el hecho de que se equivoca si es del lado derecho o izquierdo de una de las amígdalas, o la inexistencia de una de estas amígdalas, entre otras cosas. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? A ver, ese tema y esa pregunta nos va a permitir ampliar algunos conceptos y algunos temas. En primer lugar, ¿quién es el médico que realiza la autopsia? Es un integrante del Sistema Especializado de Investigación de Fiscalía General del Estado, acreditado por el Consejo de la Judicatura, con título a través del Consejo de la Judicatura de perito médico. Consecuentemente, el hecho de que el ciudadano se encuentra calificado para hacerlo no está en tela de duda, en lo absoluto. Primero. Dos, él no confunde absolutamente nada. Él obtiene muestras de amígdala también porque saca los restos de la amígdala que aún se quedaron en el cuerpo de la víctima y manda hacia patología. Además de aquello, y a mí sí me causa bastante ironía, y me causó mucha ironía la tesis ayer de la defensa técnica del justiciable, por algunas razones. Porque intentaban desacreditar esa pericia. Es más, solicitaron la exclusión de esa pericia. Pero a renglón seguido lo nominan como testigo. O sea, no tiene sentido. Si es que yo como sujeto procesal digo, esta pericia no vale y pido la exclusión, luego, ¿por qué lo nomino como testigo? Es absurdo, es hasta torpe la posición de sostener que yo quiero la exclusión de una evidencia, pero también la anuncio como prueba a mi favor, en primer término. En segundo término, también causa mucha ironía que la defensa del justiciable ayer, desesperadamente, intentó buscar otro tipo de responsabilidades y insisto, es irónico, porque mediáticamente la defensa del justiciable intentó algo medianamente con éxito. Y lo que buscaba a través de medios, a través de redes y demás, es tergiversar la información que entregaba la familia de Natalie. Y lo que sostenían es, los médicos no somos asesinos, y buscaban consolidar al gremio médico a favor del justiciable. Cuando la lucha de Natalie no era jamás contra el gremio de médicos. Es más, ella mandaba cartas al gremio de médicos manifestando que no estaba en contra de ellos, sino que era la lucha por un caso en particular contra un médico en particular. Sin embargo, el día de ayer, la defensa del procesado, en primer término, desprestigió a un colega de él, que es el doctor que realizó la autopsia médico-legal. Y luego empezó a sugerir cierto tipo de responsabilidades de otras personas que estuvieron en la intervención de Sofía. Es decir, y voy a abrir comillas, se dijo, ¿y por qué no se investigó a cuidados intensivos si la niña salió viva del quirófano? Cuando todos sabemos que la vida de la niña salió muy comprometida del quirófano y salió en muy mal estado, pero claro, en el afán de intentar defenderse, la defensa de él no reparó en buscar una responsabilidad hacia cuidados intensivos. Cuando hablábamos de la sangre, incluso él decía, a través de su defensa, esa no es mi responsabilidad. Esa es responsabilidad de quienes realizan el tema de anestesia, buscando endilgar esos hechos a otras personas. Causa hilaridad, mi querido Gustavo y amigos, que efectivamente sea él, a través de su defensa, quien busque, para salvarse, endilgar responsabilidades de otras personas. Doctor Salazar, en estas complejas causas de mala práctica médica está de por medio el alto riesgo en que se realizan muchísimas operaciones diarias, cirugías, etcétera, y las posibilidades de que el paciente fallezca. Entonces, para configurar un caso de mala práctica médica, para convertirlo en el sentido en que utiliza este término la Fiscalía, en un caso tiene que demostrarse de que efectivamente esta existió, y entre las consideraciones que tienen que hacerse
dilucidarse, aclararse, es el hecho de que se haya apegado o no a los estándares y procedimientos médicos básicos, el médico tratante, el cirujano en este caso, también si es que hubo falta de insumos, equipos, fallas en la infraestructura del centro médico, así como entendemos estará bajo la lupa el grado de formación del médico, la previsibilidad de este resultado. ¿Cómo considera usted con las pruebas que ha presentado la parte acusadora, que la preside usted en la representación legal, que se vayan a demostrar estos hechos y de que efectivamente el caso planteado en contra del profesional médico pueda convertirse en una acusación por parte de la Fiscalía y eventualmente una sentencia en contra del médico? A ver, en primer término, yo no presido la acusación. Quien preside siempre será Fiscalía General del Estado. Dentro de un sistema acusatorio oral adversarial como el nuestro, es Fiscalía quien dirige una tesis acusatoria y nosotros, como víctimas, coadyuvamos en aquella en calidad de acusadores particulares. Pero usted, imagino, estará aportando con las pruebas para la Fiscalía, con las evidencias. Por supuesto. Por otro lado, ¿qué tenemos? En primer término, una operación completamente innecesaria en nuestra lectura. Por una razón. Porque lo que demandaba el 18 de noviembre del 2019 Sofía era el alta. El cuadro de ella se había estabilizado y no era necesaria la operación. Luego se forzó esa operación a decir de la madre de la víctima a través del médico procesado hoy, quien le dijo que era necesaria, que era imperiosa, que se lo debía hacer en ese mismo momento. 2. Dentro del consentimiento informado se establece que existe o eventualmente puede existir un riesgo de sangrado. Es previsible ese riesgo, pero no se toman las precauciones debidas. Siquiera debemos clasificar a la paciente conforme se determina de los documentos que obran del expediente que fueron presentados por parte de Fiscalía General del Estado. Luego, a través de un hierro, se secciona la arteria carótida externa izquierda y se intenta justificar manifestando que existe un trayecto aberrante pegado a la amígdala. Sin embargo, a través de elementos científicos que más adelante serán prueba, hoy son elementos de convicción, se demuestra que no existe ese hecho. Más adelante, no existe un tiempo de reacción correcto del médico, cuando se debía realizar la cervicotomía inmediatamente para poder corregir ese hierro, y no lo hace. Y espera, según los registros telefónicos, más de 30 minutos para llamar, y luego de eso, la llegada del segundo otorrino que realmente intenta realizar la conducta de salvamento. Entonces vemos que son la suma de imprecisiones que efectivamente demuestran y acreditan una violación del deber objetivo de cuidado que fue presentado por Fiscalía General del Estado. ¿Hay evidencias en su criterio, doctor Salazar, irrefutables que comprobarán estos hechos? Totalmente, y yo lo que estoy hablando y lo que estoy diciendo está corroborado al expediente. Y todos los datos que yo estoy manifestando, por ejemplo, el tema de llamadas, hay una pericia. En el tema de la distancia, hay pericia. En el tema de la sangre, hay un documento del expediente y hay una versión de un insigne médico legista colombiano, el doctor Pedro Emilio Morales, quien tiene una trayectoria brillante en Colombia, quien hizo el análisis de este proceso, y justamente él dice, llama muchísimo la atención el tema de la hemoclasificación de la sangre al momento del evento. De tal manera que todo eso está acreditado. El tiempo no nos da para más, doctor Salazar. Le dejamos en una última intervención en la que le rogamos nos cuente la cronología que se prevé en la solución de este caso. ¿Qué es lo que viene más adelante? Gracias, Gustavo. ¿Qué se viene? Tenemos que esperar que el órgano jurisdiccional emita la resolución. El juez tendrá que convocarnos a una reinstalación de la audiencia para conocer su fallo. Consideramos que lo que cabe aquí es el auto de llamamiento a juicio, y luego del auto de llamamiento a juicio, que sería un emplazamiento, tendríamos que ir hacia el Tribunal de Garantías Penales y todos estos argumentos que están acreditados a lo largo del expediente de Fiscalía, tener o llegar a formarse como prueba ante el Tribunal de Garantías. Con ello, consideramos que Fiscalía General del Estado y la tesis acusatoria puede sostener una idea completamente clara y sólida sobre la existencia de la infracción y sobre una eventual responsabilidad del justiciable. Muchas gracias. Han escuchado al doctor Juan Carlos Salazar, abogado defensor de la familia Granda Mejía. Parte de esta familia fue justamente Sofía Granda, una niña que falleció en el quirófano, y este caso está abierto y bajo análisis del juez que tiene esta causa, el doctor Juan Carlos Salazar.